Recuerdan que yo les daba algunas recomendaciones de estar pendientes con la evolución clínica que ellos tuvieran, pensando en que si no se hace un diagnóstico temprano, cuando lo hagan ya el niño tiene un retraso mental irreversible. Bien, entonces aquí ustedes tienen una gráfica en la que en el eje de las X tienen la edad cronológica y en el eje de la variable dependiente tienen el desarrollo de la edad según el desarrollo. Esas dos variables deben relacionarse, como lo vemos aquí, a través de esta línea recta, o sea, que es una relación directamente proporcional, ¿no? Le podemos poner ese apellido. Este niño entonces tuvo un diagnóstico a los 4 años y medio y en ese momento comenzaron a darle suplementación de hormona tiroidea, recuperan lo que es la edad ósea, la estatura, pero no recuperan pues el desarrollo mental. El niño ya tiene un retardo mental, se perdió los años que haya anteriormente y ya el sistema nervioso no se devuelve. Él tiene sus tiempos de desarrollo, de diferenciación. Por ejemplo, el niño hasta los 8 años los axones de las diferentes neuronas están llegando a su destino para poder realmente tener un verdadero control motor. Por eso es que nosotros somos tan retardados con respecto a las otras especies. Nos demoramos 1 año en caminar, ¿no? Mientras que los cuadrúpedos caminan en menos de 1 hora, ¿no? Y eso es pues porque no tenemos todo ese desarrollo desde un principio para tener toda esa movilidad desde esas tempranas edades. Bueno, yo creo que la naturaleza no se equivocó, ¿no? Porque imagínense lo que hacemos con el mundo caminando al año de edad, ¿qué haremos pues si lo hacemos desde el nacimiento? Bueno, yo les mostraba, no, esta parte no la alcancé a ver con ustedes. Es ese niño, además de que se le pueden tomar las pruebas tiroideas, también puede ordenársele unas placas radiográficas, ¿cierto? Para mirar los centros de osificación óseo en la mano, ¿no? Entonces aquí ven ustedes una placa en donde se pueden ver las superficies epifisiarias en toda su extensión. Ustedes ven esta superficie horizontal más radioluminiscente que el resto y así sucesivamente entre estas superficies, ¿cierto? De los interóseos. Sin embargo, cuando ustedes van a ver lo mismo acá, ven que esas superficies epifisiarias no tienen la misma longitud, ¿no? Ni el mismo desarrollo, sino que están más cortas. En ese caso, entonces, uno habla que hay un desarrollo retardado, ¿sí? A nivel óseo. Y puede entonces ir complementando elementos para el diagnóstico. Este es el fenotipo, pues, de un niño que tenga estas condiciones de un hipotiroidismo y que está en crecimiento, ¿no? Ellos tienen macroglosia, tienen, protuberancia abdominal, son niños, entonces, que van a tener una serie de características, un comportamiento que no corresponde a su edad ni a nivel motor. Cuando hablo de motor, hablo del lenguaje, hablo de la movilidad, ni a nivel mental, ¿no? No es solamente que pueda articular las palabras a nivel motor, sino que es lo que produce, que vendría a ser pues ya la producción mental de ese lenguaje. Y ustedes saben muy bien que los niños se van enriqueciendo en léxico, después de más o menos 1 año y medio, 2 años y medio, deben tener ya un léxico aproximadamente que ellos ya puedan comunicarse, orientarse y tener algo de independencia. En las siguientes diapositivas, en las siguientes imágenes, ustedes ven una persona aquí, esta señora es de 28 años de edad, ecuatoriana, y miren ustedes la relación de estaturas que tiene con su padre y con su hermano, y el fenotipo, ¿cierto? Con un retardo mental, además de un retardo de crecimiento, ¿no? Esta es una paciente hipotiroidea adulta mayor, ¿no? Que, digamos, es una paciente, se ve somnolienta, tiene piel seca, tiene definitivamente ese color como amarillo tostado que se ve en la piel en este tipo de pacientes. Es una paciente somnolienta, con una lentitud de pensamiento, con una intolerancia al frío, ¿no? Es una persona pues que está con 2 y 3 sacos mientras los demás están asando a una temperatura ambiental diferente.
En este momento, entonces, ya vemos cuáles son las posibles causas del hipotiroidismo, ¿no? Entonces vemos que el 99% de causas de hipotiroidismo se radican directamente en la tiroides, ¿sí? Ya sea porque hay déficits en la dieta del yodo consumido, pueden haber alteraciones enzimáticas, por ejemplo, de iodinasas, y si es la tipo 1, pues entonces eso va a afectar la conversión de T4 a T3, destrucción de las glándulas, ¿sí? En casos de inflamación, uno ve, por ejemplo, algunos estudiantes, hay veces, yo he tenido digamos, algunos casos de estudiantes muy estresados, hacen tiroiditis subaguda y se les alcanza a ver un poco magnificada la glándula, ¿sí? Como una tendencia a producir un pequeño bocio. Pero obviamente todo esto actualmente se puede ya tratar, manejar y sobre todo, como les decía en la anterior clase, beta bloqueadores para calmar todo ese ruido de signos y síntomas. La otra enfermedad es la tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Que es una tiroiditis autoinmune. En ella se producen anticuerpos contra varias proteínas que hacen parte de todo ese proceso de síntesis de hormonas. Entonces, acuérdense de la tiroglobulina, lo que hace, de la peroxidasa, del receptor de TSH, ¿no? Entonces, anticuerpos para todas esas proteínas. ¿Y qué es lo que pasa? Que esos anticuerpos llegan, se unen a esas proteínas, las inmovilizan o no las dejan a generar su actividad, como la oxidación o como la tiroglobulina, que es participar en la síntesis, o como ocupar el lugar de la TSH y bloquear el receptor, que es lo que hace el anticuerpo. Entonces, de esa manera se está bloqueando todo ese estímulo de la síntesis de hormonas tiroideas que hace la TSH. Entonces, en ese caso, hay un hipotiroidismo, digamos, dado por esta situación, que hay bloqueo de la actividad de la TSH. La otra puede ser cirugías, ¿cierto? O tratamientos radioactivos, ¿listo? O bloqueo por drogas. Entonces, en el 99%, digamos que el origen de un hipotiroidismo está en la misma glándula. Ya el 10% está entre el secundario y el terciario, y lo que se habla es de una resistencia a esas hormonas tiroideas, o sea, las hormonas están produciéndose muy bien en la glándula, pero cuando van a llegar a su destino, encuentran que no se unen fácilmente porque ese receptor está resistente, o sea que para poder responder necesita una mayor concentración de esa hormona, y eso es lo que se encuentra pues en el caso de un hipotiroidismo secundario. Aquí ven ustedes algunas imágenes, entonces, de la tiroiditis de Hashimoto, por ejemplo. Miren una glándula, yo creo que yo les mostré, no la veo aquí en estas micrografías, pero ustedes, bueno, aquí puede haber un recorderis de lo que era la imagen de la tiroides, ¿cierto? Con sus células foliculares y con toda la laguna de coloide, ¿no? Diferente y con una organización, ¿no? Diferente a lo que se ve en esta placa histológica, ¿cierto? En lo que ya se está viendo es una fibrosis, y aquí ustedes lo que ven es una dispersión de esas células foliculares, parafoliculares, se revuelven al lado de los vasos sanguíneos y ya no hay un orden en forma de lagunas rodeadas de células foliculares. Se pierde ese orden, se desorganiza y hay una invasión de células inflamatorias y fibrocitos. Entonces, definitivamente pierden función las células foliculares porque su número disminuye. Y esto es lo que ven en el caso, pues, de una gamografía o una escanografía, ¿cierto? Con yodo radioactivo. Esta es la captación normal de los dos lóbulos de la tiroides, mientras que acá se ve una captación disminuida en el caso de la tiroiditis de Hashimoto. Cuando hablamos ahora del otro extremo, que es la tirotoxicosis, ¿no? Que es el incremento de hormonas tiroideas, nos encontramos con una enfermedad clásica que es la enfermedad de Graves, también producida por anticuerpos, ¿no? Pero haciendo un efecto contrario al de la tiroiditis de Hashimoto, porque aquí esos receptores
esos anticuerpos llegan a activar el receptor de TSH. Entonces, ¿qué tendremos? Moléculas de TSH y además anticuerpos, o sea que se van a llenar más receptores de lo que normalmente se deben llenar. Y entonces, ¿qué va a producir? Pues todas las acciones que produce la TSH en las células foliculares de la glándula tiroides, o sea, incrementar la síntesis de hormonas tiroideas. También se han encontrado algunos adenomas, ¿sí?, que producen hormona tiroidea con localización diferente, ¿no? Entonces uno los puede encontrar en otros lugares, ¿cierto? Se los puede encontrar sobre todo cuando son ya malignos, se los puede encontrar a nivel del pulmón, a nivel de otras vísceras, ¿no? Los adenomas, este no es un adenocarcinoma, este puede ser un tumor, digámoslo, benigno, o sea que se puede resecar quirúrgicamente y eso cambia la esperanza de vida que tenga un paciente. Lo otro son las hiperplasias con zonas autónomas, ¿no? Lo que hablábamos de los bocio multinodular, el nódulo frío, el nódulo caliente y sobre todo los nódulos calientes son los que producen mayor producción de hormonas tiroideas. Los tumores hipofisiarios, ¿no? Un microadenoma hipofisiario que esté hecho solamente de células tirotropas, pues es lo que más va a producir TSH. Bien, entonces, ¿qué es la enfermedad de Graves? En la enfermedad de Graves es una producción no controlada de inmunoglobulinas, ¿sí? Entonces, esa producción no controlada es autoinmune, o sea, inmunoglobulinas o anticuerpos con acción autoinmune, quiere decir que vienen a afectar directamente la función normal de los diferentes órganos, ¿no? Entonces, esos anticuerpos son producidos por linfocitos B, se unen al receptor de la TSH, como lo acabamos de ver, y producen un incremento de sus efectos, ¿no? Ellos entonces aumentarán la entrada de yodo, como sabemos que es lo que hace la TSH en la síntesis de hormona tiroidea, y aumentarán el crecimiento de la glándula. ¿Qué espera uno ver en un paciente de estos? Una de las características patognomónicas es un exoftalmos severo, como el que están viendo ustedes aquí. O sea, los ojos protruyen, ¿no?, más de lo normal. Y ahora explicamos por qué. ¿Qué es lo que está pasando? El globo ocular, que no sé si ustedes lo distinguen aquí, lo que estamos señalando, el globo ocular, entonces sale más hacia el exterior porque hay un crecimiento de tejido conectivo que se produce en esos casos, ¿no? Entonces, al crecer en esta parte, que es la parte posterior, empuja los globos oculares hacia la porción anterior, ¿no? Entonces, esto digamos que es un signo. Entre los síntomas, pues, están la pérdida de peso, intolerancia al calor, sudor, taquicardia, debilidad muscular, o sea, hay un agotamiento por toda esa energía que se está gastando, hay temblor, usted le toca la piel y está caliente, ¿sí? Hay dificultad para poderse concentrar, todo el tiempo hay una lluvia de ideas, todas las piensa, las siente y no puede desarrollar ninguna. Se puede manifestar con bocio, ¿sí? Y esto pues que es el tejido conectivo que genera entonces esa protrusión del globo ocular y eso afecta también la movilidad, ¿cierto? Porque está afectando la contracción de los músculos extraoculares produciendo diplopia y exoftalmos, como ya les había comentado. Entonces, hay una tasa metabólica basal bastante alta por todo ese gasto de energía. Entonces, miren ustedes el paciente antes, ¿cierto?, del tratamiento y el paciente después, ¿no? Entonces, ahí ustedes lo están observando, ya una vez recibe tratamiento, desaparece el exoftalmos, ¿sí? Y toda esa serie de síntomas. Es un paciente que ustedes deben considerar mucho. Necesita atención psiquiátrica
porque es un paciente que se desespera, se angustia porque no se puede concentrar, tiene una sensación de desespero todo el tiempo, no duerme, duerme poco y en el día todo el tiempo trata de moverse sin tener objetivos, porque eso es una lluvia de ideas continua. Entonces aquí ustedes ven los efectos ya por sistemas, hay irritabilidad, insomnio, trastorno mental, ¿no? Hay disnea, hay incremento de frecuencia cardíaca, pueden haber arritmias, ¿no? Y predomina mucho el catabolismo, entre ellos la proteolisis. Estos pacientes pierden peso, puede haber caquexia, se ven flacos. Hay un gran incremento del consumo de oxígeno por toda esa tasa metabólica tan alta, ¿no? Y hay una gran actividad adrenérgica. ¿Por qué? Porque ustedes saben que esa es una de las funciones de las hormonas tiroideas, aumentar la síntesis de receptores beta-adrenérgicos. Y al haber más, entonces, y al tener esta Graves todo el tiempo con un incremento de actividad de la TSH, pues esa síntesis de hormonas tiroideas va a ser alta. Entonces, habrá una gran síntesis de receptores beta y por lo tanto una gran actividad simpática. Entonces, lo primero que se hace en estos pacientes es bloquear esos síntomas con bloqueadores beta-adrenérgicos. A nivel muscular, pues como hay una gran actividad refleja, sin embargo hay una debilidad muscular, uno por la proteólisis, está caquético, y lo otro está moviendo energía por todas las partes del cuerpo. O sea, que lo que deja para la contracción muscular, pues es lo que puede hacer con toda esa hiperactividad que tiene, ¿no? La movilidad para un lado y para el otro. Y se ha reportado pues también anovulación. Listo. Una situación ya crítica es la tormenta tiroidea. Esta se presenta en pacientes en estado de emergencia, pacientes que acaban de ser intervenidos, por ejemplo, en una cirugía o que acaban de tener un trauma, o un paciente que pasa un impacto nervioso, se le metieron a la casa, lo tuvieron un tiempo amenazado, lo que sea y alcanzó a quedarse todo un repertorio de situaciones que lo dejan muy traumatizado. Entonces, esos pacientes pueden presentar tormenta tiroidea y es un estado que ustedes tienen que tenerlo presente siempre, sobre todo en las instituciones hospitalarias se presenta con alguna frecuencia con pacientes que salen de cirugía, ¿no? Salieron de cirugía a la sala de recuperación y se enloquecieron, ¿no? Eso se mueven y, obvio, está el dolor de la cirugía, ¿no? Por más que lo estén tratando de calmar con analgésicos y toda esta cosa, él sale porque está en tormenta tiroidea con toda una hiperactividad, ¿cierto? Y son pacientes que los tienen que fijar a la camilla más de una vez y tienen que hacerle su diagnóstico rápido, menos mal, pues que es se expresa bastante bien, ¿no? Entonces hay una fiebre bastante alta sin ningún origen infeccioso, hay taquicardia marcada, hay una gran inquietud a nivel de movilidad y un estado mental alterado, ¿no? Usted le pregunta lo que sea y él medio le responde, pero no es capaz de sostener una conversación ni nada porque está en lluvia de ideas y toca los temas y pasa de un lado para otro. Este paciente, muy fácil de detectar, hay que manejarlo rápidamente, sobre todo pues con los bloqueadores beta, e inmediatamente inhibir la síntesis de esas hormonas tiroideas porque la producción que hay en esa tormenta es, hablándolo coloquialmente, en cantidades masivas, o sea, son producciones bastante altas en corto tiempo. Entonces hay que inhibir esa iodación, o sea, esta es una droga un poco antigua, yo creo que hay unos sinónimos ya a nivel farmacológico que lo que hacen es inhibir la iodación y la conjugación que hacen parte del proceso de síntesis de las hormonas tiroideas, ¿no? Y lo otro es el yoduro de sodio, ¿sí? Que es un poco más retardado, hace ese bloqueo de la liberación de las tiroxinas, pero es a más largo plazo. Realmente estos pacientes, entre lo que yo recuerdo, que ya llevo mis añitos graduada de médica, es que este manejo
era muy importante con el propiltiuracilo, solo que este fármaco lo tenían que proteger de la luz y de tener una serie de condiciones. Yo me imagino que todo eso ya se ha superado y debe de haber un manejo, aunque esto no es muy frecuente, ¿no? Yo trabajé con algo de esto con el dantrolene, ¿no? Y el dantrolene también se metía sobre estos mecanismos a bloquear receptores que tenían que ver, pues, con toda esta respuesta de tirotoxicosis tan alta y en tan corto tiempo, y que si no se pone las pilas, el paciente lleva a la muerte, ¿no? Porque es un estado hipermetabólico muy alto y en poco tiempo. De modo que nada de que de aquí vayas a 2 horas allá al pueblo, yo no sé qué, yo no sé. En todo caso lo detectó y coja la vía más rápida y llegó a donde llegó. ¿Listo? Listo. La otra situación es el síndrome del enfermo eutiroideo. Es un paciente entonces que tiene sus niveles de hormona normal y sin embargo tiene toda una serie de signos y síntomas de hipotiroidismo, ¿no? ¿Qué causas pueden tener? Una restricción alimenticia un poco prolongada y severa, ¿sí? Un estrés severo, sepsis, de igual manera, cirugías, insuficiencia cardíaca, enfermedades autoinmunes, trasplante de médula ósea, son todas las situaciones en las cuales se ha detectado este tipo de síndrome. La prevalencia en pacientes hospitalizados ha llegado hasta de un 70%, ojo pues. Entonces, ¿qué está pasando? El T3 periférico,'cierto?, está disminuido. Y está disminuido porque la deyodinasa tipo 1, la que está intracelular, que es la 5'3', que convierte la T4 en T3, está disminuida. Acuérdense que ella era la más alta y de mayor tiempo de vida media que las otras deyodinasas. Pero en este caso, por todas esas causas, se disminuye esa deyodinasa y disminuye el paso del T4 al T3. Entonces el T3, que es el que se une a su receptor para producir todas los efectos que son la síntesis del RNA mensajero para esas diferentes proteínas que vimos, que la miosina, que los receptores beta, que el canal sodio-potasio, todas esas moléculas que favorecen las hormonas tiroideas también se disminuyen y por lo tanto los efectos que se ven a partir de la disminución de esas moléculas. Entonces, claro, él va y hace todos unos síntomas, la intolerancia al frío, el sueño, todo un hipotiroideo, hipotermia, cambios del sensorio lento para pensar, ¿no? Aumento de peso, bueno, todo un hipotiroideo. Y usted me manda las pruebas y sucede que la T4 está normal, la TSH está normal, ¿no? Pero como la T3 prácticamente pues en sangre es solo un 10% de donde se aumenta a nivel intracelular, lo que generalmente manda la gente en sangre es T4 y TSH y las encuentra normales. Si usted encuentra un paciente hipotiroideo, entonces deja de irse por ahí y va a pensar que es una anemia, entonces le manda hemoglobina y comienza a mandarle hierro, etcétera, y ya usted se quedó tranquilo porque le dio una TSH y T4 normal, ¿no? Y el paciente siguió hipotiroideo, ¿no? ¿Qué pasó? La gente entonces no le mandó la prueba y se quedó solamente con los signos y síntomas de hipotiroidismo y le mandó de una el T4, ¿no? Y ese T4, ¿qué es lo que hace? Pues empeora la situación, porque al aumentar el T4 en sangre, pues va a haber más T4 intracelular y el problema no es la T4, sino la T3, porque la que está disminuida es la deyodinasa tipo 1. Entonces, ese paciente se le empeora la situación porque le está mandando un T4 que no va a reemplazar el T3. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Lo que hay que hacer es tratar la enfermedad de base, la que está generando ese síndrome. Entonces, vaya y compénsele esa insuficiencia cardíaca. Vaya a ver cómo trata esa enfermedad autoinmune o esa insuficiencia hepática o ese infarto al miocardio. O mire a ver qué está pasando con el trasplante de médula ósea y que después le dio eso. Por lo menos documéntese y sepa
que este síndrome se le puede presentar después de un trasplante de médula ósea para que lo tenga en cuenta aún teniendo pruebas de TSH y T4 normal. Estas son las cositas que a ustedes les tienen que quedar, chachos. Y una cosa, en pacientes hospitalizados puede llegar hasta un 70%. Entonces, no es que no se presente con alguna frecuencia. Ténganlo muy en cuenta. Bien, estas son como lo que les pensaba dar en relación a este tema. Y ahora entramos al siguiente, que es hormona de crecimiento. ¿Alguna pregunta, muchachos? Hola. Con los 2 o 3 que hayan en clase. No, profe, todo bien, gracias. Ajá. ¿Todo el mundo de acuerdo? Hola. Sí, profe, todo Sí, claro. profe, todo en Sí, orden. profe. Bueno, Profe, muy bien. yo tengo una pregunta. Disculpa. Muy bien, sí. Es que tú dijiste que los pacientes hipotiroideos podrían tener aumento de peso, pero Sí. pues eso siempre es el caso y en el hipertiroidismo es lo contrario. ¿O? No, uno está hablando aquí, esa aparición de signos y síntomas no necesariamente tienen que estar todos, ¿entiendes? Generalmente el incremento de peso da en los adultos mayores porque sobre todo en la mujer menopáusica y también en el hombre, ¿no? Pero no con tanto énfasis, la mujer va sustituyendo tejido muscular por tejido graso, hay una mayor tendencia a la obesidad, hay una mayor tendencia al sedentarismo y el hipotiroidismo favorece también ese incremento de obesidad. Entonces se suman como todos esos factores. Uno no pudiera decirle a una persona más allá de los 50, 60 años, no es que su obesidad solo es por hipotiroidismo. ¿Listo? Se suma en ese caso. Y en el caso de hipotiroidismo a edades menores, pues generalmente hay mayor movilidad. Claro que ahora con la pandemia y esto, pues yo no estaría tan segura de decir eso, pero es un signo que se encuentra más bien luego de que ha transcurrido un tiempo con hipotiroidismo y además de eso con un estado de sedentarismo marcado y se acompaña también en el caso pues de la edad, ¿no? Se suma, pero no es todas las veces. Y uno ve en los pacientes, por ejemplo, yo alcancé a ver uno joven, bastante obeso, con cambios de voz también, las cuerdas vocales también tienen unos cambios en la vibración porque son cambios también en la voz un poco más graves. Y lo que uno observa en esos pacientes es que definitivamente son gente joven que no tiene otros factores que expliquen eso y sin embargo hay una tendencia a decir, no, pero si es que yo no me paso en la dieta, yo me cuido, yo hago ejercicio, listo, mande hormonas tiroideas, por lo menos para descartar ese punto. Y sáquele el resto de preguntas, ¿no? Cuénteme, ¿usted ha ido a Buenaventura y allá cómo anda? ¿Se pone sacos o no? Y va sacando los otros signos y síntomas hasta que va completando su cuadro. Pero en esos casos no es que aparezcan todos los síntomas. Los más frecuentes son la intolerancia al frío y el sueño, ¿sí? Esos son como los más frecuentes, los más patognomónicos y un poquito como de lentitud en el pensamiento, pero no es tan fácil de detectar pues en una consulta y menos en una consulta de 15 y 20 minutos como una de ahora. No sé si con Vale, profe. querías. Sí, profe, gracias. Profe, Bueno. tengo otra pregunta. Sí, señor. Profe, es que cuando estabas hablando de los efectos del hipertiroidismo, hablaste que había un aumento del catabolismo óseo. Catabolismo sobre todo muscular. Muscular, o sea, no tanto el óseo, es que está ahí. En el óseo también, mira, hay un catabolismo proteico. Y si uno habla de proteínas, se mete con todos los sistemas. ¿A qué afectan cantidades? Al metabolismo, al músculo y en hipertiroidismo, ¿no? Porque al mismo tiempo hay un hipermetabolismo. Y para que haya un hipermetabolismo debe haber una concentración enzimática, pero también hay una gran destrucción, ¿no? Pero sobre todo, las proteínas, esa proteólisis es muy estructural, entonces también se mete con proteínas del sistema óseo.
Pero, profe, digamos que estas personas pueden tener más predisposición para desarrollar osteoporosis o algo así, o no es tan grave. Depende mucho de la edad y tampoco me atrevería a ocupar solamente el hipertiroidismo. Depende mucho de la edad. O sea, Listo, y profe. hay múltiples causas de osteoporosis, ¿no? Y en la vejez hay osteoporosis casi que como parte normal del envejecimiento. O sea, si Listo. usted ve fisiología del envejecimiento, ahí anda todo eso, ¿no? El músculo se transforma, hay más fibras tipo 1 que tipo 2, hay un tejido óseo menos denso en pleno hueso compacto y por eso la frecuencia de fracturas, ¿no? Entonces, todo eso es parte de la fisiología, oiga bien, ahí no le podemos decir fisiopatología. Ah, que es que hubo una fractura, ahora sí hablemos de fisiopatología, ¿de acuerdo? Listo, profe, gracias. Listo. De hormona de crecimiento, vamos a mirarla. Cuénteme cómo andamos de tiempo, chachos. Profe, nos queda 1 hora y 14 minutos. Muy bien. Listo. Entonces, de hormona de crecimiento, es importante aclarar algunos conceptos, primero que todo, ¿no? Todos hablamos de las diferentes etapas de crecimiento, ¿no? Entonces, pero eso hay una mano de confusiones y si usted sale de Colombia, llega nomás aquí al Ecuador y luego pasa al Perú o pasa, bueno, yo en Chile no he estado sino un mes, pasa hacia otros países en donde comienza usted a mirar, bueno, y entonces ustedes cómo le llaman a esta etapa y de qué edad a qué edad. Hablemos en términos coloquiales, ¿no? Que es a donde muchas veces los profesionales de la salud caemos y no tenemos esa claridad, ¿no? Porque esto ya está definido por la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es infancia? ¿Qué es niñez? ¿Qué es adolescencia? ¿Qué es edad adulta? ¿Y qué es vejez? Y ahí hay una pelotera en la vejez. Ay, es que usted es adulto mayor después de los 60 o los 65 años. Depende de la empresa, ¿no? Va a jubilarse. Y entonces ahí empezamos con la pelotera. Entonces nos salimos de lo científico y caemos a los intereses de lo que se esté, de lo que se esté hablando o de lo que se esté, las normas que se quieran aplicar, ¿no? Bueno, entonces, infancia, ¿no? Entonces uno puede hablar de infancia, de niñez y de adolescencia, y si quiere hace las subdivisiones que quiera y usa un Tanner y entonces habla de preadolescencia y adolescencia, y sucede que la preadolescencia está en la niñez, ¿no? Entonces, uno habla del primer año de vida, creo que esto me parece, bueno, aunque ahorita lo miramos allá, habla del primer año de vida, luego habla de los primeros 5 años. ¿Ustedes saben cómo se le llama eso? Ah, corchaos. Los primeros 5 años, chachos. Pasaron las años. ¿Infancia? La primera infancia, ¿no? Los primeros 5 años. Luego, bueno, está en la etapa preescolar. Si ya me voy a un kinder, pues allá sí tienen que los párvulos, que los pre-kinder, y yo esa parte sí ya se la dejo a educación, ¿no? Aquí nos metemos más en lo relacionado con el crecimiento. Entonces hablamos el primer año, que hace una gran diferencia en crecimiento. Luego los primeros 5 años, que es la primera infancia. Y luego de los 5 a los 10 años, en donde también hay una gran diferencia en el crecimiento, no solamente del tejido muscular y el tejido óseo, sino que empieza a ser protagónico el tejido adiposo. ¿Sí? Allí está la edad en la que hay el rebote adiposo, como lo vamos a ver cuando veamos tejido adiposo. Y luego desde los 10 años todo el mundo empieza a cogerse, sobre todo los papás y las mamás, ay, nos llegó la edad terrible, ¿no? Entonces de 10 a 12 años está la preadolescencia. Los niñitos que están allí, más o menos entre los 10, 12 años, ya a los 14 años empieza la adolescencia, hasta llegar más o menos 18 años, que es cuando le dicen a uno que se vuelve ciudadano, ¿cierto? Ya la adultez, 18, 20 años, que es cuando terminamos con el crecimiento, y hay gente que se va hasta los 25 años con crecimiento.
Y de ahí para adelante se olvídese, pues ya lo que usted pudo crecer hasta los 25 años con mucha suerte y dependiendo del país donde esté, ¿no? Porque eso también cambia dependiendo del desarrollo, de cómo es la alimentación en los diferentes países, entonces ahí también tienen que cambiar las edades. Y ya viene después los cambios que hay hasta los 40 años, de los 20 a los 40, que son diferentes. Ya no estoy hablando allí de crecimiento obviamente longitudinal, hace rato que me quedé en los 20. De los 20 a los 40 ya hablo de un crecimiento transversal, por ejemplo, del sistema óseo, ¿sí? O de una regeneración a nivel visceral, ¿sí? No hablo en este caso de corteza, ustedes saben por qué. Y luego ya de los 40 años, todos estos procesos hasta los 60 años comienzan a disminuir sus velocidades, ¿ya? Y ya en el adulto mayor ya no vamos para atrás, ¿no? Entonces comenzamos a tener unas capacidades de regeneración muscular, ósea, todo a unas cinéticas disminuidas, como quien dice, a unas velocidades menores, ¿no? Y hay que se nos afecten unas fibras musculares, por ejemplo, de diafragma o en miembros inferiores tipo 2, que hay algunas en diafragma, y eso se convierte prácticamente a fibras tipo 1, que son más lentas y más pequeñas. Entonces, cada una de estas fases del crecimiento es bueno tenerla en cuenta en términos de el crecimiento propiamente dicho, ¿no? Las edades, ¿no? Si uno ya habla de otro tipo de madurez, ¿no? Pues entonces ya tiene que hacer otra escala, obviamente. Si ya está en otro país y está hablando de la escala de crecimiento, de las diferentes etapas de crecimiento, pues entonces usted ya tiene que dar, bueno, ¿cómo aquí de qué edades a qué edades en la infancia? Nosotros hemos tenido algunos líos con una revisión sistemática que estamos escribiendo actualmente, para niños desde recién nacidos hasta los 10 años, ¿no? Estamos teniendo en cuenta y estamos seleccionando artículos, cogimos un monto como unos 10.000 artículos y selección, y vaya usted el lío, pues, que está el niño europeo, los estudios europeos, y entonces ellos consideran preadolescente y están en los 12 años. Y para nosotros los preadolescentes son hasta los 10 años, ¿cierto? De 10 a 12 años, pero ya ellos se meten con 14, ¿no? Y entonces uno comienza a mover, bueno, ¿cómo vamos a hacer aquí? ¿No? Si le llamaron preadolescente, a nosotros nos interesa la preadolescencia. Antes, ¿hasta dónde vamos a extender la edad? Y esto es algo pues que se complica cuando uno está seleccionando población en diferentes artículos y está haciendo este tipo de revisiones que son medio complicadas. Bueno, entonces, lo otro es lo que ustedes ya saben, los tipos de crecimiento, ¿no? El crecimiento puede ser porque yo aumento células y eso se llama hiperplasia, o porque yo cojo una célula y la hago crecer y eso se llama hipertrofia. Eso está claro desde hace rato para ustedes. ¿Y qué factores influyen en ese crecimiento? Y estoy hablando del crecimiento de humanos, ¿no? El componente genético, muy importante. Ay, es que yo quiero tener 1,80, ¿y qué vamos a hacer si su mamá y su papá son de 1,50? ¿Ah? Ese componente genético en el crecimiento es muy importante. Ah, tuvo suerte, mira que usted tiene 1,70, es que el abuelito tenía 1,70, lo favoreció ese gen. Listo, niveles hormonales. ¿Qué hormonas diferentes a las de crecimiento son importantes al crecimiento? Entonces, ahí está la hormona tiroidea, la insulina, los glucocorticoides, terribles en el crecimiento, sobre todo en los primeros años de vida. Ay, sí, mi niño tiene broncoconstricción, o bueno, la mamá no va a decir eso, obviamente. El niño se está ahogando, lo llevé a la droguería y me le metieron una droga súper buena. Al otro día respiraba perfecto. Ah, ya. Un esteroide de liberación lenta con efecto para un mes, le baja la inflamación perfecta, lo pone a respirar perfecto, pero póngale eso cada mes que él haga hiperreactividad bronquial. Y entonces ahí se va a encontrar con un niño que está respirando perfecto porque cada mes usted le clava una de esas ampollas, pero vaya, mire cómo va a ser la tasa de crecimiento de ese niño, ¿no?
hay un retardo de tasa de crecimiento cuando hay tratamientos esteroideos crónicos. Y en eso hay mucho que decirles, porque los farmacéuticos nos han... vean, como la mano de Dios, porque así son los comentarios, ¿no? Eso al otro día está perfecto, pero vaya a mirar todos los efectos de esteroides que los vamos a ver aquí en la clase de suprarrenal. Y nosotros normalmente tenemos nuestro propio esteroide, que es el cortisol, y que es la aldosterona, y que son las hormonas de la reproducción, son nuestros esteroides. Ah, pero es que yo quiero ponerme diprospan, ¿no? O prednisolona, porque es que eso, bendito para el asma, bendito para los... Vea, es que a mí me molestaba, muchacho, cada mes, si yo lo llevo al farmacéutico, le pone una inyección y como con la mano de Dios, ¿no? Así hablan las señoras. Entonces, o yo quiero verme muy linda o muy lindo, bueno, sobre todo los muchachos que están creciendo y quieren tener una gran musculatura y empiezan entonces a aplicarse testosterona y de hecho se les ve muy bien el cuerpo, pero vaya, mírenle la función mental y mírenle todos los trastornos que hace por ese exceso de andrógenos. Mucho cuidado, si los van a usar, tienen que ser por lo menos prescritos por un especialista. Y si ustedes van a mandar eso, por lo menos que estén muy seguros o hayan hecho interconsultas más especializadas. A las mujeres, por ejemplo, los estrógenos, ya ahora se usan las microdosis, sobre todo en las mujeres con menopausia, porque eso también es un cuento, ¿no? Ah, es que a mí me vino la menopausia y yo mantengo deprimida y además no me dan ganas de hacer nada y le pongo malestar a todo el mundo y no quiero saber de esta vida y bueno, ¿no? Entonces todo es insomnio y una serie de signos y síntomas en las señoras pues mayores de 50 años que ya le vino la menopausia y tienen una caída de estrógenos grandes, entonces generaba todo eso, entonces los mismos especialistas empezaron, pues bueno, vamos a mandar estrógenos y empezaron, y ahora se usan microdosis porque ustedes saben pues también que los niveles de estrógenos tienen algún nivel de asociación con el cáncer también y que ellos tienen que ver con, bueno, en el crecimiento en las mujeres adultas ya no importa tanto, pero sí puede, lo mejor es utilizar las microdosis y con una prescripción especializada. Profe, una pregunta. Sí. Digamos, ahí habría una implicación con los anticonceptivos que también tienen estrógenos. Los anticonceptivos incluyen ya estas hormonas en dosis pequeñas y se usan en las etapas reproductivas de la mujer, o sea, hasta antes de que llegue la menopausia. En el caso en que yo estoy hablando de la caída de estrógenos es después de la menopausia, cuando ya usan la microdosis. Entonces, si estás en esas edades, pues allá vas a usar eso, ¿no? Ese tipo de fármacos con ese objetivo. Aumentemos un poquito los estrógenos aquí, que mejoren un poco como todo esta calidad de vida de esta mujer, ¿cierto? Su función, su parte física, pero después de los 50 años. Y en la etapa reproductiva también los anticonceptivos son con microdosis de hormonas de la reproducción femenina, ya sea progesterona, ya sean estrógenos, ¿no? Pero es en la etapa en la que todavía hay ciclo menstrual. ¿Te quedó claro? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces esos son los factores. Para uno tener un determinado tipo de talla, uno, hay que comer bien. Entonces ahí pensamos en el estrato 0, -1, -2 y -3, ¿no? Porque eso no los muestran, pero los estratos existen. Ustedes cuando puedan, es bueno que se den un paseíto por Agua Blanca y conozcan y sepan cómo es la vida por allá y no los cojan duro cuando les toque hacer el rural o cuando les toque ir a trabajar allá, o por lo menos sepan, se meten a un puesto de salud por allá. Obvio, tienen que hacer primero toda una averiguación de cómo llegar, con quiénes llegar, a través del centro de salud o con los mismos líderes de la comunidad. Nunca se vayan a meter solos y a horas que no convengan, ¿no? De esos barrios a veces hay que salir muy temprano, tipo 4 de la tarde o qué sé yo. Entonces, pero es bueno que hagan esos contactos porque les va a tocar, ¿no?
Estamos saturados de especialistas y necesitamos gente que vaya afuera y atienda a toda la población. Entonces, ¿qué pasa? En esos estratos ahí se ve el hambre. Nosotros, cuando estuvimos, yo hice unos semestres de enfermería antes de llegar a medicina y me encontré con unas compañeras allí muy interesantes, habían tenido, digamos, experiencias anteriores con la comunidad, sobre todo una de ellas había trabajado como auxiliar, había tenido contacto y nos fuimos en ese tiempo. Estaba empezando Agua Blanca con el poblado y eso estaba deshabitado, habían barrios pequeños, pues, y alcanzamos a entrar a lo que era el poblado y yo decía, Dios mío, este es un mundo diferente. Y alcanzamos a estar allá, ir 1 o 2 días como a mirar, ¿no? Revisábamos, pasábamos a las casas y uno se encuentra unas situaciones bastante difíciles, ¿no? La mamá salió, no tiene papá y el niño quedó amarrado a una cama esperando a que no puede salir a su casa, tiene que esperar hasta que venga a comer, la mamá le da por la mañana y llega al atardecer o al anochecer a que coma, ¿no? Los viejitos con sus lesiones en las piernas, con ulceraciones, sin las posibilidades muchas de poder realmente recibir la atención médica y además tiene pie diabético y además tiene resistencia a la insulina y tiene descompensado eso y es hipertenso y todo lo que ustedes imaginen y está ya en la casa, ¿no? Porque no hay quien lo desplace. Bueno, todas las situaciones nosotros íbamos viéndolas y atendiéndolas en ese tiempo hasta donde se podía y al mismo tiempo viendo cómo es la realidad, porque llegan hasta los puestos de salud y allá les llegan los pacientes y son incapaces de darse cuenta cómo funciona la salud y enfermedad en las casas que están aledañas. Entonces, allá donde hay una gran mayoría de población encontramos uno de esos factores, ¿no? La alimentación, ¿no? Entonces, coma pan, sándwich, que es lo que comen, pura agua con azúcar y colorantes y qué rico que sabe eso. Yo con eso de chiquita y pues claro, eso era puro dulce para poder salir corriendo mientras almorzaba, comía, qué sé yo. Y entonces esa es la alimentación de ellos, ¿no? Entonces, ¿cuáles proteínas? ¿Cuál huevo? ¿Cuál carne? Y está creciendo. Entonces, los 2 primeros años de vida son los de mayores velocidades de crecimiento y son los que requieren al punto la proteína, la vitamina, los lácteos, todo como debe ser para esa edad. La alimentación materna es una parte, sobre todo en el segundo año de vida, ¿no? Y esos 2 años son los que garantizan el resto de crecimiento a lo largo de la vida. El estado emocional. Por ahí hay un estudio que se hizo con monos, no me acuerdo cuál especie fue exactamente. Cogen la mamá, tiene su cría, como de unos 5 o 6 monitos, y cogen y aíslan un monito, obvio, esto era un lugar experimental en un país especializado. Lo aíslan, le ponen todo, alimentación, le ponen temperatura, le ponen espacio para que se pueda movilizar, le generan los arbolitos, obvio está encerrado en un espacio más o menos amplio de acuerdo a su movilidad y iba creciendo, iban comparando sus medidas antropométricas con la de los demás niños. Nunca tuvo contacto con la mamá ni con los hermanitos, creció solo. Pero la gente se ocupaba de ponerle el tetero y no más. Contacto, solo necesidades físicas. Su talla fue menor que el resto de los monos, ¿sí? Y esas diferencias fueron significativas, fue un longitudinal, un estudio longitudinal. Entonces, varios y muchos estudios confluyen a lo mismo y por eso ya sale publicado en libros. Importante, muy importante, en esos 2 primeros años de vida, sobre todo el contacto materno, ¿sí? En la lactancia y luego que se sentó y le puse el huevo allí, coma mijito que ya me voy, ¿no? Nada, por lo menos a compañía en los momentos en que debe de haberla. Entonces ese estado emocional, el estado nutricional, importantísimo en los 2 primeros años de vida, sobre todo obviamente que en los niños el estado emocional
durante toda la infancia, ¿no? Si quiere tener un adolescente tranquilo, ¿no? Y los niveles hormonales sí desde el nacimiento y componente genético pues desde antes de nacer. Esos son factores pues que inciden en el crecimiento. Ya esto es pura, digamos, información en relación a lo que es la hormona de crecimiento, su estructura y su síntesis. Les había dicho ya que en general las hormonas de crecimiento lo que se expresan son proteínas mucho más extensas conocidas como prohormonas o prehormonas. Obviamente como son proteínas pues tienen su correspondiente RNA mensajero que luego son clivados, ¿sí? Y lo que se sintetizan son diferentes isómeros de hormona de crecimiento. Aquí tenemos una de 22.5 kilodaltons, otra de 20 kilodaltons, ¿no? Y esas diferentes prohormonas llegan hasta lo que es la hormona propiamente dicha, ¿no? Con 191 aminoácidos de 22 kilodaltons y 176 aminoácidos de 20 kilodaltons, ambas almacenadas obviamente porque son hormonas proteicas en vesículas y liberadas a la sangre. Esta ya es la estructura con todos los aminoácidos. Una característica importante es que tienen puentes disulfuro, ¿sí? Y además de eso, pues el gen de donde provienen, ¿sí? En el cromosoma 17, ¿sí? Son hormonas con una homología bastante alta. La de 22 kilodaltons con una homología del 75, con una mayor acción en el crecimiento, la del 22 kilodaltons. Y la de 20 kilodalton, en cambio, es una hormona que tiene una acción más metabólica, ¿sí? Vamos a mirar entonces aquí los diferentes genes del cromosoma 17, que los vemos acá, ¿no? Entonces son 5 con sus respectivas hormonas. Entonces aquí vemos la normal y están los dos isómeros, la de 20 y 22, ¿no? Pues su producción obviamente en la hipófisis, porque es hormona de crecimiento, una homología bastante alta. Acá tenemos hormonas que son isómeros también de la de crecimiento, ¿sí? Que se generan en el embarazo, ¿sí? En las células del sincitio trofoblasto, que ustedes ya saben que esto hace parte de los tejidos cuando se está adheriendo el embrión a la pared uterina de la madre, y la homología de esa hormona es del 93%. Luego viene la coriónica, ¿sí? Que es una hormona placentaria, ¿sí? Y esa es de 22 kilodaltons, ¿sí? Producidas pues ya en la placenta, pero también en las mismas células, y esa homología es un poco menor. ¿Sí? Y así sucesivamente pues hay diferentes tipos de hormonas. Se dice que hay más o menos alrededor de 20 genes, si no son más actualmente, que contribuyen al desarrollo del crecimiento, con una tasa de crecimiento más o menos promedio similar. Y la afinidad de ese receptor es similar a la normal. O sea, que a pesar de que son proteínas con homologías hasta el 84%, o sea que un 16% es diferente a la normal, ellas se unen al receptor con muy buena afinidad. Sigamos. Aquí está el eje hipotálamo-hipófisis. Entonces aquí tenemos la región periventricular, las células que están produciendo la GH, la GRH específicamente, está el núcleo arcuado, ¿sí? Y en la región periventricular, estos dos núcleos son los encargados a nivel del hipotálamo de producir la GRH, luego lo liberan en el sistema portal, van hacia la hipófisis a meterse a donde están las somatotropas, que no solamente están ahí, sino distribuidas en la hipófisis. Y aquí es el aislamiento de unas células de allí de la hipófisis. Aquí se ve que tiene un receptor para la GHRH, ¿sí? Que
Además de eso, acá se produce la somatostatina, sobre todo por estas células periventriculares, y esa somatostatina lo que hace es inhibir la acción sobre la célula somatotropa. Entonces, esta es una célula somatotropa de hipófisis, tiene el receptor para la que viene el hipotálamo, que es la GH-RH, que induce la producción de la hormona de crecimiento, que es la GH. Mírenla saliendo de aquí, GH, y esta es la del hipotálamo, que tiene la RH también, o sea, GH-RH. Pero además tiene receptores también asociados a la proteína G, que son para somatostatina, pero ella genera una inhibición sobre la cascada que estimula la salida de la GH. Mire, la cascada es una cascada de enilciclasa, y aquí ya hablo apropiada de esta cascada, que ustedes ya la deben conocer, y entonces su efecto de cada uno de estos receptores es sobre la enilciclasa. La GH-RH lo que hace es estimular la enilciclasa, mientras que la somatostatina la inhibe. Entonces, entre las dos regulan esta salida, o esta más bien entrada del calcio a esta célula, que es la célula somatotropa, que incluye a la hormona de crecimiento GH y que es la que la libera hacia la sangre. ¿Listo? Entonces son los mecanismos y esos son los receptores relacionados con la producción de GH en la hipófisis. ¿Listo? Muy bien. En el sistema nervioso y en el sistema gastrointestinal también se producen hormonas, como vamos a ver, creo que lo vemos en esta, como el grelin, ¿cierto? Y también vienen desde la periferia hormonas del sistema, pues esta tiene que ver con el sistema gastrointestinal, y ella, ¿qué es lo que hace? Favorecer la producción hipotalámica del GH-RH, pero no solo la hipotalámica, ella viene por sangre, ayuda a que la GH-RH salga del hipotálamo y que salga de la hipófisis la GH, ¿no? Entonces ayuda en los dos lados para que haya más liberación de GH. Y a su vez la somatostatina, que ya tiene otro color aquí, inhibe esa síntesis de GH directamente en la hipófisis o a través del hipotálamo, como lo están viendo acá. Y la GH, una vez se produce de la hipófisis, va a hígado, y allá en hígado, entre otros, favorece la producción del factor de crecimiento insulínico. Ojo con esto, tipo 1. El factor de crecimiento insulínico, ojo con todo esto son proteínas, ¿no? Aquí no hay ni un esteroide, puras hormonas proteicas, perdón. Entonces, esta GH de hipófisis va a hígado y favorece la producción de factor de crecimiento insulínico, que es otra proteína, la tipo 1. Este factor es muy similar a la insulina, por eso se llama factor de crecimiento insulínico. Y el receptor de él es muy similar al receptor de la insulina. De tal manera que las dos se hacen el 2, como dicen los muchachos, ¿no? El factor de crecimiento se le une al receptor de insulina y al suyo, y la insulina se une al receptor de ella y al del factor de crecimiento insulínico. Pueden haber cruces ahí, ¿no? Por las similitudes, tienen homologías altas entre los dos, tanto a nivel de ligando entre ellos, entre las hormonas, como entre sus receptores. Es algo importante. Bien, la misma cosa acá, ya con dibujitos ya que incluyen los receptores, ¿no? Hipotálamo, hipófisis, hormona de crecimiento, uniéndose a este receptor, que en este caso es esta esfera vertical. Perdón, esto es una proteína de unión, o sea, un transportador de esta hormona de crecimiento que lo lleva por sangre. Esto que está aquí es el receptor, el que tiene ya esta otra formita roja, ya es el receptor de la hormona de crecimiento. Entonces, esa hormona de crecimiento puede unirse al receptor, al transportador, del transportador soltarlo y pues lo une a un receptor y así sucesivamente. Pero aquí estamos hablando de una célula hepática a donde esa GH a través de diferentes cascadas de transducción. Ustedes saben qué es transducción, ¿cierto, chachos? Hola. ¿Recuerdan qué es transducción? Que es diferente a transmisión.
El silencio quiere decir no sabemos. Cuento hasta 5. 1, 2, 3. Profe, pues yo lo que entiendo es como transmisión, es como dar un mensaje, y transducción es como transferir una información. Listo. ¿Y cuál es la transmisión nerviosa, transmisión del potencial de acción también traslada su mensaje, ¿sí o no? Sí, pero no sería más como por señales. Exacto. Entonces allí hay que diferenciar. La transducción es una palabra que incluye más procesos, ¿no? Por ejemplo, yo cojo una droga, la pongo a actuar y ya llegó a su receptor. Y apenas activo ese receptor, de allí para adelante, las cascadas de reacciones en las que participe esa señal se fosforila, luego de eso se le une un calcio, salió un sodio, se abrió un canal, generó un cambio en la membrana de una organela, movió un canal de potasio. Todos esos son una serie de cambios que son transducciones. Por ejemplo, uno habla de la transducción de la información a nivel sensorial y generalmente los receptores sensoriales no solamente son proteínas, sino proteínas unidas como a células, ¿no? O sea, la proteína se activa y genera un cambio en un grupo de células. Entonces es ese conjunto en el que hubo una transformación. Entonces la palabra transducción se refiere a la transmisión de señales que generan cambios en diferentes estructuras y no solamente la nerviosa, como es la transmisión de señales en el sistema nervioso o en la parte de la excitación muscular, que también es un potencial de acción. Entonces uno ya sabe ahí que es un cambio potencial de membrana, subió, bajó y volvió a subir y bajar y puros potenciales de acción. Entonces uno dice ahí transmisión del potencial de acción. Uno puede decir, sí, la transmisión sináptica es un tipo de transducción. Yo no pelearía por eso. Incluiría la transmisión dentro de la transducción, pero no puedo incluir la transducción dentro de la transmisión. Porque la transducción es una palabra que me engloba muchísimos más procesos y todos llegan a lo mismo: comunicación de señales, propagación de señales químicas, eléctricas, mecánicas. Es lo que se me ocurre en el momento. ¿Listo? Yo digo, el sol, estoy viendo un árbol. Ah, claro, ¿usted por qué lo ve? Porque entró luz por su pupila, irradió la retina, usted pudo mirar entonces con el color y con la forma en toda esa retina y se dio cuenta que había un árbol y una casa. Y esa imagen se fue al cerebro y bueno, hizo todo lo que quiera. Todo ese cuento le incluyó, uno, la irradiación solar, que es un fenómeno físico que genera un cambio a nivel de las neuronas en la retina, entonces eso físico que se vuelve eléctrico, y luego hay una sinapsis química, se volvió química, y eso eléctrico luego se volvió mecánico, movió una parte de una molécula. Ah, ya, eso es transducción, ¿no? Un poco de fenómenos de diferente naturaleza comunicándose para llevar una información. En cambio, la transmisión casi siempre dice, estoy transmitiendo a través de la emisora tal. Ah, eso es eso es transmisión oral, ¿sí? A través del lenguaje. Es como un mismo lenguaje. Estoy transmitiendo en el sistema nervioso. Ah, yo no me encuentro sino con el lenguaje de los sistemas nerviosos. Entonces, entre más exactas usen ustedes las palabras, tanto escribiendo, cuando les toque escribir, o cuando ustedes den una conferencia, tienen que ser exactos con las palabras que usan. Muy bien. No más paja, como dicen por ahí. Y entonces aquí estamos hablando de una transducción de señales a nivel del hígado, de la célula hepática. Se unió ese ligando a esa célula y transformó
y genera una serie de reacciones químicas diferentes. Las reacciones pueden ser todo lo que le estoy diciendo: fosforilar, defosforilar, oxidar, abrir canales, y todas las cosas son diferentes. Todas reacciones químicas sí, pero de diferente tipo. Entonces ahí cabe más transducción, ¿no? ¿Y a qué llevan? Al efecto. ¿Cuál efecto? Hubo un crecimiento del tejido muscular. ¿Listo? Muchachos, me dicen cuando falten 5 minutos para finalizar la clase, por favor. Listo, profe. Vale, profe. Ajá. ¿Cuánto me falta en este momento? 40 minutos, profe. Bueno, todavía tengo tiempo. Muchas gracias. Entonces, ahí ya les mostraba a ustedes en este esquema. En este esquema les mostraba solamente la producción de la GH bajo el estímulo de la GRH que viene del hipotálamo. Acá estoy mostrándoles esa parte otra vez, pero con la diferencia de que ya está el factor de crecimiento insulínico producido en este tejido periférico, que puede ser una célula hepática, ¿no? El factor de crecimiento insulínico ya sale también en sangre y hace una retroalimentación negativa a hipófisis y a hipotálamo, como lo estamos viendo acá. Y fuera de eso, también tenemos que ese factor de crecimiento insulínico puede hacer un estímulo en hipotálamo. Tiene las dos acciones dependiendo, un estímulo en hipotálamo, pero ¿en qué neuronas? En las que producen la somatostatina, o sea, la inhibición. O sea, que si el factor de crecimiento insulínico está alto, es porque el hipotálamo mandó una señal alta a la hipófisis y la hipófisis salió alta y llegó a hígado alta y de ahí salió una alta concentración de IGF-1. ¿Qué tiene que pasar? Pues bajémosle a todos los niveles, bajémosle en la hipófisis, bajémosle en el hipotálamo, allá donde se está produciendo la GHRH, que es este núcleo arcuado, y estimulemos la producción de somatostatina en esta región periventricular, porque la somatostatina me va a inhibir la producción del GH en la hipófisis, ¿no? Entonces, eso es como la adición ahí con ese factor de crecimiento insulínico. La otra cosa importante es lo relacionado con la hormona de crecimiento. Entonces, ustedes ven aquí que la hormona de crecimiento tiene unos picos mayores en las horas nocturnas, ¿no? Y aquí vemos el sueño. Entonces, vemos que en el resto del día, prácticamente, miren, en el día los niveles de hormona de crecimiento están disminuidos, mientras que en la noche están altos. Al punto que este registro que es de hormona de crecimiento en 24 horas se ha hecho también a nivel electroencefalográfico, o sea, colocar electrodos para leer el comportamiento de las ondas lentas a nivel de la corteza cerebral, y se ha encontrado que hay un gran paralelismo, o sea, que en el momento en que estos picos de la hormona de crecimiento están altos, aparecen unas ondas conocidas como las ondas lentas del sueño en el mismo momento, ¿no? Y hay un paralelismo hasta del 70-80% en esos tiempos, ¿sí? Que coinciden. Entonces, eso hace pensar, pues, que haya una asociación, si en este caso están produciéndose las ondas lentas del sueño con esta concentración de la hormona de crecimiento, quiere decir que crecemos más durmiendo, ¿no? Y eso tiene una lógica. Si nos estamos moviendo, pensando, trabajando, molestando, haciendo todo lo que hacemos en el día y en la noche, pues no es que estemos muertos, pero sí estamos en una actividad menor, podemos dejarle mucha más energía al crecimiento.
Y es por eso que los bebés duermen tanto y los adolescentes ni se diga, ¿no? Yo no sé ustedes allá todavía si tienen algo de eso, pero la verdad es que duermen mucho todavía hasta antes de los 20 años, todavía tienen sus periodos largos del sueño. Entonces ustedes ya ven que el sueño está metido con un poco de cosas, ¿no? Yo les digo esto porque ves que los muchachos, uno habla de hipotiroidismo y les dice, y hay un exceso de sueño, y ahí mismo todos, ay no, yo estoy hipotiroideo y además yo siento mucho frío, y bueno, y comienzan con esa paranoia tan horrible. No, pues miren, el sueño en la, bueno, adolescencia son 14, 16, pero digamos ya a la adultez que son los 20 años, todavía tienen ustedes edades por ahí, ¿no? Entonces, no se pongan a pensar solamente en el hipotiroidismo, sino que todavía están creciendo y si duermen ahí, tienen sus momentos de crecimiento. Lo otro importante es que la GH es una hormona proteica y a pesar de ser proteica, que no es como de las más católicas para unirse a una proteína, a una globulina transportadora, en un 50% se une a ella. Y tiene un tiempo de vida media en el orden de minutos, ¿no? 6 a 20 minutos es un jurgo de tiempo para una molécula, ¿no? Que una molécula pueda durar de 6 a 20 minutos circulando en sangre, de las 200 millones que estén por ahí circulando para dar una determinada concentración, aunque no se olviden lo que les dije en la primera clase, ¿no? Las concentraciones de hormonas andan en el orden entre nano y picogramos, o sea, de 10 a la menos 9 a 10 a la menos 12 molar. Usted sabe que es ponerle 12 ceros a un número a la izquierda, es un número súper chiquitico. Entonces sus concentraciones son muy bajas. Pero una concentración baja son un jurgo de moléculas, ¿no? Eso ya lo saben ustedes por química de primero de primaria. Entonces, el número de Avogadro es ¿cuánto? 1 por 10 a la 23 moléculas tiene una mol. ¿Ah? Entonces vayan haciéndose la idea de esa concentración, cuántas moléculas tiene, y cada molécula, el tiempo de vida media es aproximadamente de 6 a 20 minutos. Muy bien, siempre tienen que despedazar todos los conceptos. El metabolismo de la hormona de crecimiento, pues, es a nivel hepático. Antes, cuando estábamos hablando tú y yo al frente, yo podía mirar estos registros y poderles decir a ustedes, y todavía se los puedo decir y los que quieran pueden intervenir. Entre estos dos registros que dicen día control y día de ayuno, con un eje Y que tiene la hormona de crecimiento en ambos y con un eje en X con el tiempo en horas para hablar de 24 horas. Y con 3 flechas hacia abajo con comidas en un cuadro y en el otro no. Todo lo que quieran hablar acerca de esas dos gráficas. Me cayó por 60 segundos. Listo, nadie habló. Pero una pregunta, pero entonces, como en la que se ven las gráficas, en una forma está diciendo que estos picos de hormona de crecimiento son inversamente pues como al momento de la comida, como si cuando se está comiendo no se está dando esos picos de hormona de crecimiento. Ajá, o se dan menos. Sí, pues se dan mucho menos. ¿Que en qué situación? Que, por ejemplo, en el ayuno, pues se ve que hay unos picos más altos y pues como una relación un poco más proporcional. No digo que proporcional porque ese término para mí tiene un significado muy específico y no me cabe en este momento. Yo lo diría más frecuente. ¿Te gusta ese término? Sí, pero es más frecuente. Muy bien.
¿Alguien más quiere intervenir? Muy bien por ese lado. ¿Cuál es tu nombre? José Alejandro. José Alejandro. Profe, una cosa pues que, o sea, como que en cierto grado, como que el hecho de comer, como que inhibe un poco que se segregue esta hormona, ¿no? Sí, señora. Entonces, pues ahí lo podemos ver claramente cuando comemos, pues como decía José Alejandro, que pues cuando se da la comida, como que es mucho menor esta secreción y por ejemplo el día de ayuno, pues vamos a ver que en todo el día vamos a secretar mucho más que cuando comemos. Muy bien. Ahora piensen ustedes, les voy a dar esta información para que asocien. ¿Ustedes creen que cuando uno come se le aumentan los niveles de azúcar en sangre? ¿De acuerdo a todo lo que ya han visto? Claro, ¿En qué semestre están? tercero. Ah, no, ustedes ya se van a graduar. Cuénteme en una cosa, ustedes ya deben saber entonces que cada que comen estamos subiendo glicemia. Por ejemplo, terminé de desayunar, terminé de almorzar y terminé de comer, que son las 3 comidas que tenemos allí. Entonces, yo hago hiperglicemia, ¿cierto? Sí, profe, pero entonces eso significa que como la hormona de crecimiento, pues normalmente produce más lipólisis y no tanto, pues no sé, no consume tanto glucosa como tal cuando está en esta hiperglicemia, entonces el cuerpo al estar consumiendo más glucosa como que va en contra de, pues como este principio. Ajá. Entonces, si hemos comido más, tenemos más ácidos grasos, más glucosa en sangre, ¿no? Porque esos alimentos todos se descomponen en el estómago, tracto gastrointestinal para absorberse en la porción del intestino delgado como nutrientes, ¿no? Y los nutrientes ya son glucosa, ácidos grasos, ¿cierto? ¿Y qué más? Pero una pregunta. Y aminoácidos, ¿no? Que son los 3 tipos de nutrientes, de las proteínas, de los lípidos y de los carbohidratos. Entonces ya todo ese alimento se ha vuelto esas 3 cosas allí en la luz intestinal y de ahí para adentro va por sangre y se mete a la circulación como nutrientes y entonces allí eso, pues si yo tengo mi glucosa entre 80 y 100 miligramos y ahora me mandó usted ese poco de glucosa, pues voy a hacer una hiperglicemia postprandial, ¿no? Y entonces ahí voy a tener una hiperglicemia que es normal. Y luego de eso, pues esa azúcar debe entrar a los tejidos. Entonces, para entrar a los tejidos tendrá que salir de sangre y meterse a los tejidos, al músculo, al hígado, ¿sí? Y a los diferentes tejidos, al cerebro, ¿no? Entonces, esos niveles de glucosa en sangre se irán bajando. Entonces, ya no me quedo en hiperglicemia, sino que bajo porque meto esa glucosa a los tejidos, ¿no? Entonces, en el momento en que yo como, si la GH, al contrario, lo que hace es incrementarme los niveles de esos nutrientes en sangre, ahora vamos a ver los mecanismos. La hormona de crecimiento, ¿qué hace para que se aumente la glucosa en sangre? Y la hormona de crecimiento, ¿qué hace para que se aumenten los ácidos grasos en sangre? Entonces, si ella está aumentando eso ¿qué pasa si yo como? Pues es que la comida también lo hace. Entonces, el cuerpo normal, fisiológicamente, no va a incrementar sus niveles de GH que me va a aumentar esos nutrientes en sangre porque ya la comida me los está aumentando. Entonces, las hormonas que se tienen que liberar, ¿cuáles son? Aquellas hormonas que me metan los nutrientes a los tejidos. ¿Me hago entender? No las hormonas que me saquen más nutrientes a la sangre, porque estoy recibiendo las comidas. Pero si yo no recibo las comidas y me fui a caminar y me dijeron, lleve líquido, ¿no? Y ni siquiera pues me anunciaron que haga una guapanela y métala en ese recipiente y lo lleva, ¿no? Para no solo tomar, sino aumentar su glicemia después de la primera hora de estar caminando, por lo menos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues hace ayuno,
¿sí? Hay gente que camina 7, 8, 10 horas seguidas y se mantiene a líquidos porque por allá no hay como comer nada ni llevo nada en un día, ¿no? En un día de caminata. Eso hacen, de eso me doy cuenta yo de algunas caminatas. Entonces ya llegan al lugar donde van a comer y bueno, ya su ingesta, pero mientras tanto hicieron ayuno y lo hicieron durante tiempo largo durante el día. Ahí no estuvieron presentes ni el desayuno, ni el almuerzo, ni la... ¿Acaso llegaba a comer a las horas 6, 6:30 de la tarde y se quedó en un pueblo ahí? Ya ahí comió por los 3. Pero mientras tanto está en un estado de bajo nutriente en sangre, o sea, en una hipoglicemia. Y si está en ese estado, ¿qué tienen que hacer las hormonas? Pues inmediatamente esos niveles de glicemia van y le dicen al páncreas, páseme una hormona que me ayude a sacar glucosa a la sangre, porque la tengo baja, estoy en hipoglicemia, ando en ayuno. Entonces el páncreas le da el glucagón. Y el glucagón llega al hígado, ¿cierto? El glucagón llega al músculo y en ambos lugares coge ese glucógeno, lo desbarata, lo vuelve glucosa y lo manda para la sangre. Entonces las hormonas tienen que responder a los niveles de sustrato en sangre. ¿Qué sustratos? Lo que dijimos al principio de la clase. Como glucosa, si se sube o se baja, a ver qué hormonas son las que se deben liberar. Como el sodio, si se sube o se baja, a ver qué hormonas lo van a controlar. O el potasio, por ejemplo, ¿no? Los electrolitos se controlan en sangre a través de hormonas. Ahí está la aldosterona, por ejemplo, muy importante. La corticotropa, que tiene que ver con la aldosterona, ¿no? Y todas las que vemos ahí en la suprarrenal. Entonces, el cortisol también tiene un efecto mineralocorticoide, no solamente glucocorticoide. Pero el cortisol, sobre todo, también aumenta los niveles de glucosa en sangre, solo que ese sale más tardío. Esa es la última diapositiva que vemos de este curso, cuando cogemos todas las hormonas y las ponemos allí a trabajar en un ejemplo. Entonces, en ese orden de ideas, desde ya les voy diciendo, el cuerpo por eso las hormonas son un sistema regulador del metabolismo y del crecimiento. ¿Sí? Porque la hormona de crecimiento y el factor de crecimiento insulínico estimulan el crecimiento. Entonces regulan. No solamente somático, sino visceral, como lo vamos a ver. Y a propósito, no he visto esa diapositiva. Bueno, entonces, aquí vemos eso en ayuno. La hormona de crecimiento en ayuno, sí, mire, se dispara en frecuencia de respuesta durante las 24 horas, hace los picos, ¿sí? Que estamos viendo aquí, y además su línea de base también se sube, ¿no? Mire, se sube, y usted le toma una muestra de sangre aquí y está alta con respecto a la normal, ¿no? Y acá, pues mucho más, ¿no? Y los niveles a donde llega son más altos que cuando tiene las comidas. Entonces, incrementa magnitud, se sube la línea de base y aumenta la frecuencia de la respuesta. Pónganle mucho cuidado a todas estas gráficas porque son preguntas, de una vez se los digo. Todos estos cambios, ustedes tienen que salir de este curso no solamente sabiendo de endocrino, sino manejando gráficas a la perfección. Aquí cambia la magnitud de la respuesta porque de aquí a acá es magnitud. Cambia la frecuencia porque es el número de veces. Y cambia la línea de base, se incrementa. ¿Sí? Entonces, lo basal está aumentado con respecto a lo basal normal. Muy bien. Estos son valores de la misma cosa, ¿no? Pero a mí me encantan las gráficas porque le dan a uno la información de comportamientos, ¿ya? Aquí en 24 horas, mientras que aquí estos son periodos en ayuno, secreción solamente acá en el punto de las 24 horas, cuando es obeso, un adulto joven en edad media, cuál es la secreción en 24 horas de la hormona de crecimiento. Entonces miren acá en microgramos en 24 horas, 540 microgramos, en ayuno 2.171 microgramos, en obesidad, mire cómo está disminuida en obesidad,
Nosotros vamos a ver obesidad en este curso y tenemos que mirar qué pasa con la hormona de crecimiento. En la edad promedio, más o menos, cuáles son los niveles en 24 horas. Y la misma cosa, pero ya en términos de los picos. Esto ya es secreción del sexo femenino, sexo masculino en algunas poblaciones, ¿sí? Y parece ser que esta diferencia, porque la escala es la misma, mire, de 0 a 10 en las dos gráficas y aquí en 24 horas para las dos gráficas. Sin embargo, el pico en las mujeres es un poco mayor. Al parecer, la diferencia es porque en el hombre parece ser una mayor concentración de somatostatina, que es la inhibidora de la hormona de crecimiento, ¿no? Sin embargo, a tiempo prolongado o a crecimiento total, la mayoría de las veces los hombres obtienen pues alturas mayores que las mujeres, pero como le digo, eso no lo podemos generalizar. Eso depende del territorio, el tipo de población, la alimentación, la genética, etcétera, etcétera, etcétera. Espérenme que me tiene preocupada una diapositiva. Ah, ya la vi. No entiendo por qué anda por acá esta señorita. Perdón un momentico. Yo paso esta diapositiva donde debe estar. Creo que es aquí. Me voy a devolver a donde ella. Pero primero grabo. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí, señora. Entonces, ¿podríamos decir que la GH es una hormona hiperglucemiante? Claro que sí. Claro que sí. Fisiológicamente debe favorecer el incremento de la glicemia en sangre. Si nosotros hacemos hipoglicemia porque usted se sentó a estudiar y se concentró tanto y está tan asustada que dejó de desayunar, almuerza a las 4 de la tarde y está consumiendo energía allí estudiando y luego ya como que el malestar gastrointestinal la hace pensar que tiene hambre, ahí hace rato andan hipoglicemia o ya unos niveles de glicemia bastante bajos y vamos a ver en esa diapositiva después. Voy a ver si de pronto la cojo desde antes. Esa diapositiva creo que es de páncreas. Y la vamos a mover para que ustedes vayan haciendo idea de cuáles hormonas son hiperglicemiantes. Bien. Miren esta gráfica y se las quería mostrar porque esta es una gráfica que le da idea a uno de cómo es la cinética de crecimiento en los diferentes sistemas. Por ejemplo, aquí en el eje Y tenemos el porcentaje del tamaño, o sea, de la talla a los 20 años de edad. O sea, a los 20 años de edad, ¿sí? ¿Cuál es el porcentaje? Llegamos a 200, ¿no? Que andamos con el 100%. Mira. Al 100% en edades, hasta los 20 años. Aquí llegamos hasta los 20 años, entonces cogemos órganos reproductivos, la mayoría de las vísceras es esta curva, y esta que viene así que es una hipérbola, este es el crecimiento del encéfalo y la cabeza, y el superior es el tejido linfoide, que no tiene, no tiene línea continua uno porque se fue más allá de lo que crecen todos los demás, pero no solo eso, sino que además es transitorio, ¿no? Él cae. Más o menos aquí tenemos su máximo crecimiento alrededor de los 12 años y luego de eso, aquí estamos hablando específicamente más del timo, ¿no? Como órgano, y cae, porque tejido linfoide tenemos toda la vida. Pero hablando de tejido linfoide, pues todo lo que son canalículos de la linfa, el timo se degrada y vuelve otra vez a caer y ya no sigue creciendo pues con la misma cinética ese tejido linfoide, sino que ya cae del 200% al 140, al 120, hasta que se queda en un 100% a los 20 años, al igual que los demás órganos. Entonces miren lo que se dibuja aquí, estas son sigmoides, esto es una sigmoide. Esta es una sigmoide mucho más abrupta a una determinada edad y esta que está aquí es una hipérbola, ¿no? Eso es
de lo que uno se acuerda por allá. Creo que eso se ve en álgebra o se aplica en física, bueno, en todo caso. Entonces, en los órganos reproductivos el crecimiento viene casi horizontal, constante, más o menos, hasta los 12. A los 14 ya empieza un incremento, a los 16 esa pendiente se aumenta y de los 16 a los 20 es una pendiente terrible y allí no se lo aguanta nadie al adolescente, ¿no? Y ahí ustedes van a ser padres de los 16 a los 20 años, usted hasta los 16 crece un hijo que dependiendo de lo que usted le dé y de los límites, es lo que va a hacer entre los 16 y los 20 años en esas búsquedas incontroladas, muy jaladas por esos niveles hormonales aumentándose de una manera bastante, es un gran porcentaje, mira, está cambiando casi desde el 30% al 100% en 4 años, ¿no? O sea, mucho más allá del 50%, ¿no? 70% se está aumentando en 4 años. Entonces, es un incremento bastante marcado a nivel hormonal y eso genera cambios en el comportamiento psicológico, en las relaciones sociales, personales, o se inmoviliza y se queda por allá pues con todo eso amontonado y quién sabe de qué manera lo saca él solo, cuando se siente que lo puede hacer, o es capaz de sacarlo de manera saludable y hacer una vida que le va a generar un desarrollo posterior. Todo con la combinación de estímulos, límites. Los límites son muy importantes. Alguien por ahí, antropólogo, me decía, los muchachos de Agua Blanca le lloraban a esa antropóloga diciendo que ellas nunca habían tenido límites. Ellos hacían lo que querían desde que estaban muy jóvenes. Y eso tampoco es así. Bueno, ahí está el máximo crecimiento de órganos reproductivos y esas son las glándulas que generan los esteroides sexuales. Aquí está el crecimiento de la gran mayoría de las vísceras, que tiene que ir proporcional al crecimiento del sistema musculoesquelético, no como en el caso de la acromegalia, ¿no? En la acromegalia se crecieron los huesos, el músculo acompañó ese crecimiento óseo, pero se le quedó el pulmón, se le quedó el corazón, que son los que le dan la sangre y la oxigenan a todos los tejidos, ¿no? Eso se quedó, entonces muchos de los pacientes mueren jóvenes por insuficiencia cardiorrespiratoria, porque no son capaces de responderle a ese crecimiento muscular y óseo. Y obvio van a tener entonces otros, ellos conservan esto, pero el sistema musculoesquelético no lo tenemos aquí, lastimosamente, y ellos entonces sí están disparados, ¿no? Tienen una gráfica completamente salida en la normal. Este es el crecimiento entonces del encéfalo y de la cabeza. Miren ustedes como lo que son crecimiento axonal, ¿cierto? Que las neuronas alcancen sus tamaños, porque ya salimos con la cantidad de neuronas que debemos salir y ellas están solamente haciendo hipertrofias a nivel de sus cuerpos, a nivel de sus axones, de sus dendritas para mejorar la transmisión. Y todo ese crecimiento del sistema nervioso se da de una manera hiperbólica, eso quiere decir mucho más abrupta al principio, con una gran pendiente, y luego esa pendiente va cayendo en la medida en que se va acercando a los 20 años. Menos mal, pues, que lentificamos esta aquí, mientras que todas estas se están acelerando, ¿no? Porque donde acelere todo esto, pues yo no sé qué pasaría con esas edades, en donde además de eso, pues con lluvia de ideas y loqueras, y no vamos a ningún Pereira. Muy bien, entonces esta es una relación gráfica del crecimiento visceral y llega hasta los 20 años, que es como la edad que más se dice que es importante en esto. El ejercicio es nosotros hacemos antiejercicio todo el resto de la vida, ¿no? Porque mi esposo es historiador, ¿no? Entonces yo aprendo mucho con él cuando me enseña de cómo era el hombre y de Australopithecus, ¿no? Y una serie de tipos de hombres
que hay en todo esto de la prehistoria y luego ya su evolución hasta el Homo sapiens, y estos individuos caminaban los kilómetros de los kilómetros ya en posición erecta, pues acercándose al Homo sapiens, y caminaban erectos y cogiendo frutas de árboles, y se acabó esto y ahora aquí llegó el invierno y nos tenemos que caminar los kilómetros en tantos días para llegar a la otra parte donde vuelven a haber frutas, ¿no? Entonces, se dice que ya cuando nos estamos acercando a esos estados de desarrollo, caminamos entre 3 y 5 kilómetros diarios, ¿no? A ver cuántos kilómetros diarios caminamos nosotros ahora. Solo aquí cuando estoy con mi hija que me dice, mamá, vamos allá a la cacharrería, le digo, sí, hija, vamos, y salimos y caminamos y caminamos y caminamos, y son 20 cuadras, y le digo, hija, ya vamos a llegar. No, mami, ya vamos a llegar, y es que me sale metiendo casi 30 y 40 cuadras, pues claro que en estos barrios no es difícil, pero uno se va hablando y eso va pasando, y bueno, no son cuadras tan largas. Pero una cuadra es una cuadra, son 100 metros, ¿no? Entonces uno se va echando allí casi, ¿qué? Casi 1 kilómetro, ¿no? Entonces, con eso, uno se muere porque se caminó 1 kilómetro en media hora, porque se ve hecha. Estos tipos caminaban de 3 a 5 horas y a eso sacaban el tiempo para las comidas que tuvieran que comer, porque no tenían sus horarios, sino lo que encontraban se lo iban comiendo, ¿no? Y si encontraban animales también, muerte y deli, ¿no? Cuando se fue desarrollando también la caza y todo eso, que yo nunca me he podido aprender todos los años, que él se lo sabe, y yo no sé, bueno, él allá en su área. Entonces, ¿qué pasa? El ejercicio, aquí les dio por inventar los gimnasios, ¿no? Que es como si caminar, uno tenía que tener un lugar para ir a hacer ejercicio, ¿no, señor? El ejercicio es desde que usted se levanta hasta que se acuesta, camine todo lo que más pueda. Ay, profe, pero es que eso queda lejísimo. ¿De dónde? Ahí en la Javeriana. Ah, ya, ¿usted está en el ICESI? ¿Cuál lejísimos? ¿No? De la Javeriana, vaya a caminar por toda la calle de Pance, que está tan bonito todo eso. No. Vayan siquiera a la primera entrada de la puerta de ese club de la salud. No. Eso es un sacrilegio. Eso lo hago en quién sabe cuánto tiempo. No estoy hablando de la generalidad. Estoy hablando de mí y de usted. Nos mata esa caminada a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra relación con el movimiento y con el sedentarismo nos genera en el interior una idea de los espacios que manejamos, de acuerdo a nuestros hábitos, ¿no? Y entonces tenemos que ir al gimnasio. Bueno, vaya al gimnasio, muévase, pero vámonos, ¿no? Pero no, tengo que estudiar y tengo que estudiar y tengo que estudiar, y yo también tengo que preparar clase. No, nos vamos a almorzar, no cogemos bus y vamos a buscar el restaurante. Punto. No quiero almorzar hoy donde siempre almuerzo, sino que me voy a otra parte. Ay, pero eso tan lejos. No, a caminar, ¿no? En mi casa hay unas canaletas donde yo limpio hojas y todo eso alrededor. Eso no es muy grande, pero eso es un ejercicio. Levante hojas, barra, camine, barra, levante las hojas, destape las cajas que están llenas de hojas. Tengo que mover brazos, piernas, agacharme, volverme a levantar, caminar, ¿no? Y paso casi hora y media en eso. Termino de muerte. ¿Qué hago? Uy, cansada, pero hice ejercicio. Por lo menos dije, hice el ejercicio del día. Ay, ¿no? Y 1 hora, es lo mínimo. Entonces, el ejercicio es un hábito que nosotros tenemos, que nosotros nos deforma o nos forma como seres humanos, porque el movimiento es parte de la vida. Entonces, tenemos que movernos para todos los trámites, lo que menos puedan coger de bus, lo que más puedan andar en bicicletas, boten esas motos donde quieran, boten los carros donde quieran, pero caminemos. Ya si usted tiene que ir de aquí a Palmira o cualquier otra parte o pasar de sur a norte, pues le toca un carro, ¿no? Pero en la medida en que se pueda caminar. Y eso es muchísimo el ejercicio que hace
y con un objetivo y baja la unión de la insulina a su receptor. Profe, ¿sí? pero no estás compartiendo. ¿Qué? Es que No, creo que te sacó la reunión, profe. Sí, profe, te sacó la reunión. Ah, ¿y ustedes por qué están hablando conmigo? No, profe, porque apenas volviste a entrar, pero todo este tiempo estabas fuera de la reunión. Y ustedes apenas me vienen a decir. Yo te llamé, profe. ¿Ah? Te llamé como 2 veces, pero... No, porque si tenemos esta charla, usted se puede comunicar por acá, porque yo estoy aquí hablando y usted puede intervenir. No, pero no sabíamos que estabas hablando, profe. Pero Profe, es que como que se te cayó el internet, entonces Sí, como que profe. te sacó de aquí, entonces no te podíamos hablar por aquí, pero cuando ya volviste, pues ya te escuchamos. no, Se te cortó como por 2 minuticos ahorita. Ah, pero no toda la clase. No, profe, no. Que mire la información que le entendí. Faltan 2 minutos, no que se me haya interrumpido por 2 minutos. O esa también, falta 1 minuto. Listo. Sí, falta 1 minuto y se te interrumpió por 3 minutos, profe. Ah, pensé que era toda la clase y los estaba matando, muchachos. No, profe, no. Bueno, listo. Gracias. Permítame, termino esta diapositiva. Entonces, aquí tenemos que el crecimiento, obviamente, lo estimula. Creo que no estás compartiendo pantalla. Gracias. Tengo segundos ya por lo visto. Rápidamente. Vamos a ver, que es que aquí le toca a uno actuar en segundos también. Listo. Y esta que está aquí. Para eso que me mete esta maldita cosa también. Listo. Entonces, les decía los efectos de la GH y del factor de crecimiento insulínico. En el GH tenemos lipólisis, disminuye la entrada del azúcar porque el receptor le favorece la resistencia a la insulina, o sea, para que la insulina no se una, y aumenta la síntesis de proteínas y por eso favorece el crecimiento también, no solo epificiario, sino el crecimiento de los tejidos. El IGF-1 va en la misma dirección en relación al crecimiento y a la síntesis de proteínas, pero en una acción contraria porque tiene actividad antilipolítica y tiene actividad insulínica. O sea que mientras que el factor de crecimiento insulínico, así como la insulina, ayuda a meter el azúcar, la hormona de crecimiento lo que hace es disminuir la entrada del azúcar porque evita la unión de la insulina o del factor de crecimiento insulínico a su receptor. Eso era lo que les quería decir. ¿Les quedó claro? Sí, profe. Bueno, creo que estoy sobre el tiempo como para que esto no me saque